Bien, continuando con el tema de estabilidad en el sentido de Lyapunov, veamos ahora las funciones y particularmente las matrices positivas definidas. Bien, como dice la definición, cuando una función es o se dice que es positiva definida. Bien, la definición dice lo siguiente. Tenemos una función v, que es una función escalar, y tenemos un argumento o un dominio x, que es un dominio vectorial, que x claramente van a ser las variables de estado del sistema x punto igual a por x o x punto igual a f de x. Se dice entonces que una función v de x va a ser localmente positiva definida si en una cierta región del espacio x se cumple que 1. La función siempre sea positiva para toda x dentro de la región. Esto es, si tenemos una cierta región del espacio, digamos que este es x1, este es x2, noten que el espacio se refiere, o la región, R se refiere a todo aquel lugar geométrico en el cual el vector x completo no deja esta región de radio R. Claro, en un espacio R2 eso se referiría a un círculo. Si tuviéramos ahora un espacio R3, digamos que tuviéramos más de una variable, bueno, más de dos variables de estado, entonces ahora lo que nos quedaría es una esfera. Así que no deberíamos abandonar el espacio de esta esfera en el cual se debería cumplir esta condición de positividad. Entonces, la primera condición es que v de x sea siempre una función positiva dentro de la región y que sea para todo valor de x que no sea cero. La segunda condición es que v de x igual a 0 implique que el argumento vale 0 y la tercera condición es que si evaluamos la función en 0, lo que nos tiene que regresar es el valor de 0. Bien, si esto se cumple para una región del espacio que no esté restringida por una esfera, sino sea una esfera de radio infinita, es decir, que sea cualquier valor de x1, x2 y x3, entonces se va a decir que esta función b de x va a ser una función globalmente positiva definida. Recordemos ahora la otra definición. La otra definición se refiere a funciones localmente positivas semidefinidas. Una función se dice entonces que es localmente positiva semidefinida si cumple en esencia con lo anterior, pero noten que ahora aparece una condición menos. Básicamente lo que se pide es 1, que esta función sea positiva o igual a 0 para toda x dentro de la región, siempre y cuando x no sea 0. Y segundo, que si se evalúa la función en 0, valga 0. Otra vez, si esta función se cumple, o esta condición, perdón, se cumple para un espacio que puede ser cualquier combinación de x1 y x2, entonces se dice que esta función b de x es una función globalmente positiva semidefinida. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con los conceptos que vimos en la clase o en el video pasado acerca de matrices y formas cuadráticas? Bien, comencemos con un ejemplo simple, que es con el que siempre se comienza, que es con la función v de x igual a x1 cuadrado más x2 cuadrado, donde x pertenece al espacio R2. Es decir, x contiene dos elementos, x1 y x2, y esto podría representar un sistema de segundo orden del cual queremos analizar su estabilidad. Bien, si vemos esta función, aquí ya se las tengo graficada mediante la herramienta de GeoGebra. Puede ver que esta función b de x igual a x1, x2, lo que les regresa es un paraboloide. Si ven este paraboloide, ese paraboloide siempre es positivo y únicamente vale 0 cuando los dos argumentos valen 0. Entonces, déjenme poner esto mejor. Aquí. Bien, si tienen pues esta combinación de x1, x2, pueden ver que esta función siempre va a ser una función positiva. Ahora, vamos a ver otras funciones. Esta claramente entonces lo que nos dejó fue que es una función que tiene forma de paraboloide, es decir, la región que podemos analizar es únicamente esta región de radio R,
y la forma de la función es, como vimos ahorita con la simulación, un paraboloide que siempre es positivo para toda combinación de x1 y x2 y únicamente vale 0 en 0. Ahora, ¿qué ocurre si hacemos que esta R crezca? Si esta R crece, no se pierde la propiedad de positividad, es decir, si seguimos evaluando a la función para valores de R más grandes, pues simplemente la función va a seguir siendo positiva. Por tanto, en una forma muy simple, esta función va a ser una función positiva definida. Ahora, si recordamos lo que vimos en el video pasado, recordaremos que esta función b de x tiene una representación matricial. Es decir, esta función b de x la puedo representar como un producto de x transpuesto por una matriz simétrica por el mismo vector x, donde la matriz P simétrica contiene los elementos de la forma cuadrática. Notarán que esta forma cuadrática está aquí multiplicada por 1 y está aquí multiplicada por 1 en el elemento x1 cuadrado y x2 cuadrado. Entonces, si recordamos, ¿a qué se refiere la primera columna? La primera columna se refiere a x1 multiplicado por lo que tengamos en el primer renglón, que en este caso va a ser x1. Lo que multiplica a x1 con x1 es el factor 1, así que aquí nos quedará un número 1. Ahora, ¿qué es lo que multiplica al producto x1 por x2? X1 por x2 será la segunda columna, primer renglón, o el segundo renglón, la primera columna. Como no aparece el término x1 por x2, entonces claramente se está multiplicado por 0. Y por último, ¿qué multiplica a el elemento x2 por x2 o x2 cuadrada? Que se correspondería a la segunda columna y segundo renglón. Pues otra vez, si voy a la función, el que lo multiplica es el elemento 1. Así que tenemos ahora una matriz que define a la forma cuadrática. No voy a usar en los elementos futuros la ecuación con x1 y x2, sino más bien voy a referirme a la matriz que define a esta forma cuadrática. ¿Qué podemos ver de la forma cuadrática? Pues bueno, otra vez por su definición, esta matriz es una matriz simétrica. Pero cuando trabajemos funciones más complicadas, o más amplias o que consideren más número de variables de estado, veremos que analizar una función b de x va a ser un poco más complejo si lo analizamos únicamente por su forma cuadrática. Es decir, si vemos nada más los elementos x1 por x2, x2 cuadrado, x3 al cuadrado, x1 por x3, etc., y vemos qué términos lo multiplican, no va a ser del todo sencillo analizarlo directamente con la función. Sin embargo, cuando lo analicemos con la matriz que define a esa forma cuadrática, veremos que va a ser mucho más fácil analizarlo. Y como ven, pues otra vez lo que nos queda es que esto es x1 cuadrado más x2 cuadrado, multiplicados por el 1 del primer renglón, primera columna, y por el otro 1 del segundo renglón, segunda columna, y 0 veces lo que tenemos en la primera columna, segundo renglón, y viceversa, porque tiene que ser un término simétrico. Así que aquí nos quedaría 2 por ese término, este sigue siendo 0, así que esto sigue siendo igual a x1 cuadrada más x2 cuadrada. ¿Cómo analizamos si esta función es positiva definida o no? Únicamente viendo la matriz P. Bien, en un momento vamos a ver uno de los teoremas principales que nos permite analizar esta matriz P de forma general. Consideremos ahora esta función b de x que otra vez pertenece el dominio al espacio R2, es decir, x1 y x2 arman el vector x, y la forma cuadrática es x transpuesta por p por x, donde p1 multiplica x1 cuadrado, p12 por 2 multiplica x1 por x2 y p22 multiplica x2 cuadrado. Claramente eso tiene una representación matricial con los parámetros p11, p12, p12 repetido en el renglón 2, columna 1 y p22. Y esta también es una forma simétrica o una matriz simétrica. Bien, ¿qué pasa cuando graficamos esta función? Cuando graficamos esta función, bien, aquí en GeoGebra generé una estructura más o menos fácil de manipular, es la función
V3 que ven en la parte inferior, donde P11 multiplica x1 cuadrado, P12 multiplica x1 por x2 y P22 multiplica x2 cuadrado. Bien, ¿qué pasa cuando P11 y P22 son iguales a 1 y P12 son es igual a 0? Pues lo que pueden ver es que se recupera el mismo paraboloide que teníamos anteriormente. Ahora, ¿qué ocurre si empezamos a manipular a P12? Por ejemplo, que P12 sea un valor ligeramente negativo. Pues pueden ver que esto sigue siendo una especie de paraboloide. Ahora los cortes pueden ver que son más bien elipses en vez de ser círculos. Y si lo hacemos positivo o negativo, por ejemplo aquí lo volví positivo, ya no es una función positiva definida. Tiene valores de x1 y x2 que vuelven a la función negativa. Entonces, si ahora lo hago igual, por ejemplo, a 1, a ver, ahí está. Si es igual a 1, vean ahora que se vuelve una función positiva semidefinida. Hay combinaciones de x1 y x2 para las cuales esta función sigue valiendo 0, aunque x1 y x2 no sean 0. En el caso entonces en el que P11, P12 y P22 son todos iguales a 1, pueden ver que pasa de ser una función positiva semidefinida a una función positiva semidefinida. Bien, si alteramos otra vez el valor de P12, vean que recupero una forma o una función positiva semidefinida y simplemente voy alterando la forma de la función. Ahora, vieron ya que si lo hago negativo, la función puede seguir siendo positiva, pero si lo hago muy negativo, la función ya no es una función positiva semidefinida ni positiva definida. Si lo dejo exactamente en el valor de -1, a ver, déjenme atinarle, ahí está. Bien, ahí está, justo en -1, vuelvo a tener una función positiva semidefinida y ya no una función positiva definida. Entonces, si ahora movemos P22, vuelvo a tener una función positiva definida y ahora puedo alterar un poco más al término P12 y el término P12, digamos por ahí, sigue siendo o sigue regresando una función positiva definida. Incluso P12 puede ser otra vez un valor positivo, pero no debo hacerlo demasiado grande. Aquí, por ejemplo, tenemos justamente apenas, me parece que es positiva definida, pero si lo hacemos muy grande otra vez, perdemos a la función positiva definida previa y otra vez no tenemos una función que no es ni positiva semi ni positiva definida. Aunque si incremento el valor de P22, si incremento el valor de P22, vuelvo a tener una forma cuadrática. Así que pueden ver que la definición, o más bien la propiedad de que sea una función positiva definida, depende de las combinaciones que tengan P11, P12 y P22, no estrictamente de sus valores específicos, P11 aislado de P12 o P22. Bien, ¿cómo definimos o cómo determinamos entonces que esta forma cuadrática va a ser una función o va a regresar una función positiva definida o no? Bien, esto viene a partir de una serie de teoremas. Si tenemos una función positiva definida, pues sabemos que una función positiva definida tiene que ser siempre positiva para todo valor de x que no sea 0 en una cierta región. Pero ahora, si lo tenemos expresado en una forma cuadrática, ¿cómo saber cuándo esta matriz va a regresarnos una función que es positiva definida o positiva semidefinida? Bien, para eso tenemos una serie de teoremas que son bastante sencillos de aplicar. La teoría detrás matemática no voy a extenderme demasiado, pero únicamente quiero mostrar cuáles son las propiedades básicas que tenemos que buscar en la matriz P. Entonces aquí les pongo una serie de teoremas que son bastante simples de analizar. Primero, el teorema es: toda forma cuadrática en la forma v de x igual a x transpuesta por p por x con x perteneciente a un espacio Rn y con una matriz P simétrica que pertenece al espacio de matrices n por n, es una función positiva definida
y de hecho es globalmente positiva definida si se cumple lo siguiente. Si se cumple que 1. Los valores característicos de la matriz P sean todos positivos para todo valor característico de la matriz P, entonces esta matriz es una matriz que define una forma cuadrática que resulta en una función positiva definida. Hay otra forma más simple de analizarlo, que es con el segundo, que todos los menores principales de la matriz P sean positivos. Esos son los dos elementos básicos que vamos a analizar dentro de la matriz P para ver si es una matriz positiva definida. Por ejemplo, vamos a analizar brevemente el ejemplo anterior. Bien, vamos a poner una función, digamos, que sea v de x igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y claramente esto tiene una representación con una forma cuadrática donde la matriz P es igual a 1, 0, 0, 1. Bien, ¿cómo analizamos si esta función va a ser una función positiva definida únicamente analizando la matriz que define su forma cuadrática? Pues bastante simple. Si encontramos los valores característicos de la matriz P, estos son muy fáciles de ver, siendo una matriz diagonal, puramente diagonal, un valor característico es igual a 1, otro valor característico es igual a 1. Lo que tenemos entonces es que el primer valor característico de P es igual a 1 y es un valor positivo. El segundo valor característico de P es igual a 1, el cual claramente es positivo. Por tanto, por el teorema, lo que nos queda es que v de x, definido de esta forma, es una función globalmente positiva definida. Si probamos otra función, por ejemplo, pruebo ahora la función v de x igual a 2x1 cuadrado más 2 veces x1, x2 más 4 veces x2 al cuadrado. Tenemos que analizar si esta función puede o no ser positiva definida. Bien, voy a irme a la gráfica que les mostré hace un momento. En este caso los parámetros de la matriz P son 2, 1, 1 y 4. Bien, 2, 1, 1 y 4 los analizamos con esta herramienta. Pongo aquí que el término 1, 1 vale 2, el término P1, 2 vale 1. Ahí está. Ahí está. Y el otro término vale 4. Bien, lo que pueden ver es que en este gráfico nos genera una función que en efecto es una función positiva definida. Únicamente toca el 0 cuando x1 y x2 son 0 y para cualquier otro valor la función es una función positiva. Vamos a ver que esto se cumple con el teorema que acabamos de ver. Entonces, vamos a analizar sus valores característicos. Si analizo sus valores característicos, lo que vamos a ver es que valores característicos de P van a ser aquellas raíces resultantes del polinomio característico. Así que para conocerlos, primero calculamos el polinomio característico de la matriz P, que es el determinante de lambda i menos la matriz P. Nos queda que es igual al determinante de lambda menos 2, menos 1, menos 1, lambda menos 4. Esto resulta en lambda menos 2 por lambda menos 4 menos 1. Resulta esto en lambda cuadrada menos, no más, menos 8 lambda, no es cierto, no es 8 lambda, es 6 lambda, más 8 menos 1, nos queda que es igual a lambda cuadrada, menos 6 lambda, más 7. Ahora, al resolver este polinomio, lo podemos resolver mediante la forma cuadrática general. Así que, aplicando la solución de la forma cuadrática general, lo que nos queda es que las raíces de este polinomio resultan en
Bien, al resolver este polinomio característico, lo que encontramos es que las raíces de la matriz P son es 3 más la raíz cuadrada de 2 y 3 menos la raíz cuadrada de 2. Si obtenemos los valores numéricos de esta solución, lo que resulta es que el primer valor característico es igual a 4.41 y el segundo es igual a 1.58. Claramente lo que nos queda es que el primer valor característico es un número positivo y el segundo valor característico es también un número positivo. Por lo tanto, lo que resulta de esto es que la función v de x, definida como 2x1 cuadrado más 2 veces x1 por x2 más 4 veces x2 al cuadrado, puedo garantizar que es una función positiva definida para todo valor de x que no sea 0 y que si evaluamos la función en 0, regresa a 0 y si esta función es igual a 0, por necesidad, todo el argumento vale 0. Por tanto, esta función v de x es una función que llamamos globalmente positiva definida. Bien, esto lo puedo hacer para cualquier matriz. Sin embargo, analizarlo mediante los valores característicos se vuelve bastante complicado porque si tenemos una matriz P de 3×3, 4×4, aunque tenemos herramientas computacionales, esto generalmente lo queremos hacer en forma analítica. Así que hay una forma más simple de analizar si una matriz es positiva definida o no, y para ello analizamos sus menores principales. Ahora, recordemos qué son los menores principales de una matriz. Bien, si tengo la matriz P, así como la tengo definida, es la matriz P igual a 2, 1, 1, 4. ¿Qué definimos como su primer menor? Su primer menor es simple de analizar. El primer menor principal es simplemente conservar todo lo que no sea hasta el primer renglón y primer columna. Así que el primer menor será igual al primer elemento, 2. Luego, el segundo menor principal es igual a tomar ahora en la matriz hasta la segunda columna y hasta el segundo renglón y obtener el determinante de lo que quede. Es decir, esto va a ser igual al determinante de la matriz 2, 1, 1, 4. Y eso es fácil de calcular. 2 por 4, 8. Menos 1 es igual a 7. Así que lo que vemos es que ambos menores son positivos. Este primer menor es positivo, este segundo menor es positivo. Por tanto, como todos los menores principales de la matriz P son positivos para i que va desde 1 hasta 2, entonces lo que resulta es que v de x es otra vez una función globalmente positiva definida. Esa es una forma bastante simple de analizar una forma cuadrática a partir de su matriz. Vamos a hacer una función que sea un poco más complicada. Es decir, vamos ahora a irnos a una función que tenga no dos estados, sino ahora vamos a irnos hasta 3 estados. Es decir, voy a proponer una función v de x que sea igual a la siguiente forma cuadrática. Tomen nota, van a ver que esta queda un poco más complicada. Lo que voy a poner es x transpuesto por p por x, donde ahora x pertenece al espacio R3 y la matriz P es una matriz de 3×3 que voy a definir de esta forma. Va a ser igual a 2, 1, incluso voy a tener un elemento que es igual a menos 1. Para que sea simétrica voy a poner, por ejemplo, aquí 1, 3, 2 y repito el renglón en la columna, me queda menos 1. Repito el otro elemento del renglón en la columna y pongo otro término, 4. Bien, esta matriz, ¿qué tipo de función positiva, más bien, qué tipo de función más bien define en su forma cuadrática? Bien, no es nada complicado verlo, simplemente es tener un poco de orden. El elemento 1, 1, otra vez lo que me define es
¿Qué número multiplica a x1 multiplicada por sí mismo? Que es x2. x1, perdón, al cuadrado. Más. Este fue el elemento que estaba puesto aquí. Ahora, el elemento que multiplica a x1 y x2 será este, así que nos quedará dos veces ese elemento por x1 por x2 más. Siguiente elemento es el que multiplica a x1 por x3, que es este, nos quedará menos dos veces x1 por x3 más este elemento que multiplica x2 por sí mismo, así que nos quedará más dos veces x2 cuadrado más este otro elemento que ahora es el que multiplica a x2 por x3, que será 4, porque recuerden que es el doble producto. Nos queda x2 por x3 más el último elemento, que será este, que son 4 veces a x3 por sí mismo, es decir, es x3 al cuadrado. Bien, nos queda toda esta función. La verdad es que esta analizarla ya graficando o haciendo el análisis directamente con toda esta función no sería tan fácil, pero van a ver que con una matriz lo podemos analizar muy fácil. Nos quedará 2x1 cuadrado más 2x1 x2 menos 2x1 x3 más... Ah, perdón, aquí cometí un error. Este no es 2, este es 3. Es 3 veces x2 al cuadrado más 4 veces x2, x3 más 4 veces x3 al cuadrado. La pregunta es, ¿esta función b de x me define siempre una función que es positiva? Vean ahora que tengo combinaciones de números que pueden ser positivos o negativos. Tengo 2 que multiplica x1 cuadrado, 2 positivo que multiplica x1 por x2, menos 2 que multiplica x1 por x3, y aquí ya no podemos saber, a simple vista al menos, qué tipo de funciones. Se pueden hacer análisis, tratar de completar cuadrados o tratar de analizar más ampliamente la función, pero en principio analizarla directamente así no es tan fácil, pero podemos analizar a la propia matriz. Así que vamos a analizar a la propia matriz P, donde la matriz P, otra vez la voy a copiar, es igual a 2, 1, menos 1, 1, 3, 2, menos 1, 2 y 4. Bien, vamos a analizar esta matriz por ya no sus valores característicos. Si vemos el teorema que les acabo de dar, el teorema lo que nos dice es que una forma cuadrática va a ser positiva definida si 1. Los valores característicos son positivos o 2. Si los menores principales son positivos. Claro que aquí me conviene mucho más analizar los menores principales que analizar los valores característicos. Tardaría mucho tiempo en hacerlo a mano. Así que analizamos el primer menor. Recuerden, el primer menor principal es tomar hasta la primera columna y hasta el primer renglón. Así que el primer menor principal de la matriz P es igual a 2. Ahora, el segundo menor principal es tomar hasta el primer renglón y hasta el segundo renglón y hasta la segunda columna. Así que me queda que el segundo menor principal es igual al determinante. Recuerden, en notación matricial, si quiero poner un determinante, simplemente pongo líneas verticales y con eso ya se simplifica un poco la notación. Así que calculo el determinante de la matriz 2, 1, 1 y 3. Nos queda 6 menos 1 por 1 es 1, nos queda que es igual a 5. Y por último, el último menor principal es tomar hasta la tercera columna y hasta el tercer renglón. En este caso nos quedará calcular todo el determinante de la matriz. Un poco latoso, sí, pero no tan complicado como calcular los valores característicos de una matriz donde el polinomio resultante será un polinomio de tercer orden. Bien, nos quedará determinante de toda esta matriz. Ahorro un poco de cálculo, ya hice este cálculo por separado, y lo que nos queda del determinante de esta matriz que tenemos aquí es igual a 5. Así que haciendo todo este cálculo vemos que este menor principal es positivo, este menor principal es positivo y este menor principal es positivo. Por tanto, como todos los menores principales de la matriz son positivos para el primer, segundo y tercer menor principal, entonces la función v de x es una función globalmente positiva
definida. Y bien, de esta forma podemos analizar a las formas cuadráticas a partir de las matrices. Pero ahora, con eso tenemos una última definición. La última definición que vamos a ver por este momento va a ser la definición de las matrices propiamente. Y hay una definición que vamos a emplear mucho, que es la siguiente. Vamos a definir a las matrices a partir de sus formas cuadráticas, es decir, definimos que una matriz simétrica de cualquier número de renglones y columnas, P igual a P transpuesta, que eso indica que es simétrica, de n por n, se dice que es positiva definida si su forma cuadrática es igualmente positiva definida globalmente. Y lo más importante, vamos a usar mucho la siguiente notación. Como una forma cuadrática definida por esta matriz va a ser positiva definida, entonces sabemos que podemos escribir lo siguiente. Como sabemos entonces que una forma cuadrática definida con esta matriz será x transpuesta por p por x y será una función positiva definida, entonces se escribe que una matriz va a ser positiva definida de la siguiente forma. En una notación simplificada, esto se escribe como que la matriz P va a ser una matriz positiva definida. Ahora, esto lo que implica, esta notación implica que una matriz será positiva definida. Ahora, noten que esto no se refiere a el signo que tengan los valores dentro de la matriz. Por ejemplo, acabamos de ver en el ejemplo superior que si tengo una matriz P como esta matriz P, vean que contiene números positivos y números negativos. Pero si analizo por el teorema superior sus propiedades, veo que esta matriz va a definir una forma cuadrática que resultará en una función positiva definida. Ahora, la notación simplemente es una notación simplificada. Lo que decimos es que P es una función positiva definida, se denota con los símbolos P mayor que y 0, aunque esto no se lee como matriz mayor que 0, se lee como matriz positiva definida, porque lo que hace es simplificar la notación V de x, forma cuadrática, igual a x transpuesta por P por x, es positiva, porque es una función positiva definida. Esto hay que cuidarlo mucho cuando hagamos cálculos. Por ejemplo, voy a hacer la siguiente función. Voy a definir una función x transpuesta igual a p por x, donde la matriz P voy a decir que es igual a la matriz 2, menos 4 y 3. Bien, vean que esta función contiene números positivos y números negativos. Si analizo los menores principales de la matriz, veré que el primer menor es igual a 2, que es positivo, pero veré que el segundo menor es el determinante de toda la matriz P. Lo que nos va a quedar es que es igual a 2 por 3, 6, menos 16 es igual a menos 10. Vemos que este número es un número negativo. Por lo tanto, lo que tenemos es que la matriz P no es una matriz positiva definida. Pero ahora, si esta matriz la graficamos, recuerden, es 2 menos 4 y 3. Vamos a irnos al ejemplo que tengo graficado. Es 2 menos 3
y 4. Vean que esta función no es una función positiva definida. Los menores principales también me dicen que esta función no va a ser positiva definida. Pueden ver que claramente tiene valores negativos en una vecindad de x igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre ahora si tomo otra matriz que tenga elementos positivos o negativos? Por ejemplo, tengo otra vez forma cuadrática, donde ahora la matriz P, digamos que va a ser igual a 2, 4, 4 y 3. Ahora, todos los elementos son positivos. Entonces, si calculo los menores principales, me queda que el primer menor es igual a 2, que es positivo, y el segundo menor es igual a 2 por 3, 6, menos 4 por 4, 16, vuelve a ser esto igual a menos 10. Así que otra vez, esta matriz no es una matriz positiva definida. Aunque todos sus números son positivos, esta matriz no es positiva definida. De nueva cuenta, si analizamos esto dentro de el gráfico, era 2, 4 y 3, así que nos queda 2. Creo que hace rato cometí un error, pero bueno. 2, 4 y 3. Vean otra vez que esta función no es una función positiva definida. Para corregir el error de ese momento, voy a poner este elemento P12 también en menos 4. Y vean que también vuelve, no es una función positiva definida. Así que simplemente lo que hay que cuidar ahora, cuando analicen funciones positivas definidas o matrices que definan formas cuadráticas y que quieran ver si es o no una función positiva definida, es no analizar los números estrictamente de la matriz P, sino las relaciones que hay entre ellos. Por ejemplo, si analizo la función donde la matriz P es ahora, por ejemplo, igual a 2 menos 1 y 1, noten que el primer menor principal es 2, que es un número positivo, y el segundo menor principal es el determinante de toda la matriz, que es 2 por 1, 2, menos 1 igual a 1, y es positivo. Por lo tanto, la matriz P va a ser una matriz positiva definida, y la forma cuadrática que defina va a ser también una forma cuadrática positiva definida. Recordemos los números, 2, menos 1 y 1. Si aquí pongo 2 menos 1, bien, si analizamos el ejemplo anterior, donde P11 vale 2, P12 vale menos 1 y P22 vale 1, vean que vuelvo a recuperar una forma cuadrática. Así que tenemos ya una forma de determinar cuándo una función dada por una forma cuadrática es una función positiva definida o no, analizando únicamente a la matriz P que la contiene. En los ejemplos que les pediré más adelante resolver, les daré matrices más complicadas y les pediré que me digan si la forma cuadrática es o no una forma cuadrática positiva definida.